Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos por este hermoso día que nos concedes. Gracias, Padre, por tu palabra. ¿Cómo sería este mundo sin tu palabra? No sabríamos por qué estamos aquí ni para dónde van los eventos de este mundo. Pero tú nos has dicho el fin desde el principio para que podamos confiar en ti. Pedimos, Padre, al estudiar tu palabra, que no regrese a ti vacía hoy, sino que haga un impacto en nuestro corazón. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Durante el transcurso de esta semana hemos estudiado los mensajes a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y hoy nos corresponde estudiar el mensaje a la iglesia de Laodicea. Ahora, yo sé que muchos no han podido asistir durante el transcurso de la semana, así que voy a repasar lo que hemos estudiado hasta este punto para luego hacer transición a el tema que vamos a presentar hoy. La iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica, una iglesia que trabajaba arduamente en la obra misionera. Miles y miles abandonaron el paganismo y se unieron a la iglesia cristiana. A Satanás no le gustó eso. Por eso, bajo la segunda iglesia, Esmirna, durante el periodo de los emperadores romanos, Satanás lanzó contra la iglesia una persecución terrible con el fin de deshacerse de la iglesia. Pero mientras más Satanás perseguía a la iglesia, más la iglesia crecía. Así que Satanás se dio cuenta que por la persecución no podía eliminar a la iglesia. Y por eso decidió implementar otro plan. Decidió infiltrar a la iglesia, es decir, corromper a la iglesia desde adentro, uniendo el cristianismo con el paganismo. Y esto sucedió bajo la iglesia de Pérgamo. Pero esto llevó a la apostasía abierta de la iglesia durante el periodo de la iglesia de Tiatira. En ese periodo, esa ramera Jezabel fue la que imperó en la iglesia y la iglesia se tornó apóstata. Pero en el año 1517 comenzó oficialmente la Reforma Protestante. Hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio trajeron a la iglesia una reforma tan necesaria y la iglesia empezó a escapar del oscurantismo de las edades oscuras. Pero luego la reforma protestante se estancó y la iglesia, aunque parecía estar viva, en realidad estaba a punto de morir. Eso hacía necesario un gran reavivamiento en la iglesia, y eso ocurrió bajo la iglesia de Filadelfia a través de la predicación de hombres como Wesley, Whitefield, etcétera. La iglesia tuvo un gran reavivamiento que culminó con el movimiento millerita entre el año 1833 y el año 1844. Fue una iglesia que proclamó que estaba por comenzar la época del juicio. Pero vamos a encontrar en nuestro estudio en esta mañana que después del gran reavivamiento de Wesley, Whitefield, cuando se enviaron misioneros a todos los rincones de la tierra, después del movimiento millerita, la iglesia nuevamente cayó y aún está caída en un letargo espiritual. Y esto nos trae a la iglesia de Laodicea. ¿Saben ustedes que la iglesia de Filadelfia es muy interesante el relato que da la Biblia? Dios no dice nada malo de la iglesia de Filadelfia en la descripción que da la Biblia. De la iglesia de Laodicea, Dios no dice nada bueno. Interesante. Todo lo que dice de Filadelfia es bueno y no dice nada bueno en cuanto a la iglesia de Laodicea. Vamos a leer el mensaje a Laodicea, como se encuentra en Apocalipsis 3 y los versículos 14 al 22, para luego entonces
desmenuzar el mensaje parte por parte. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje a la iglesia de Laodicea. Ahora, el mensaje a Laodicea consta de 5 partes. Aquellos que tienen el manual van a poder seguir mucho más de cerca lo que estamos trazando aquí. Probablemente hay muchos que no tienen el manual. Estarán disponibles hoy después de la puesta del sol en el cuarto de atrás. Les recomiendo que los consigan, que consigan el manual para que puedan estudiar más detenidamente estas cosas. Este mensaje a Laodicea consta de 5 partes. En primer lugar, se presenta a la persona que entrega el mensaje. En el versículo 3:14 hasta el capítulo 3:15, la primera parte del versículo. Luego se da el diagnóstico de la enfermedad de Laodicea y la reprensión que le da Jesús. Luego se presenta el remedio o la cura para la enfermedad. De siguiente se da la razón o el propósito del mensaje y entonces la recompensa para aquellos que aceptan el mensaje. Ahora, en el tema de esta mañana solo vamos a hablar de la enfermedad de Laodicea. Así que si no regresan para el tema de las 5, se van a quedar con la enfermedad. Porque a las 5 de la tarde vamos a hablar de los remedios para el mal de Laodicea. Así que no se queden solo con la enfermedad. Necesitamos saber cuáles son los remedios para la enfermedad de la cual sufre la iglesia de Laodicea. Ahora, la iglesia de Laodicea es la que existe inmediatamente antes de cerrarse la puerta de la gracia para el mundo. Quiero leerles una cita que leímos en nuestra presentación del sábado pasado en cuanto al significado de las 7 iglesias. Se encuentra en el libro Hechos de los Apóstoles, página 585. Los nombres de las 7 iglesias son un símbolo de la iglesia en diferentes o en distintos periodos de la era cristiana. El número 7 indica algo completo y significa que los mensajes se extienden ¿hasta cuándo? Hasta el fin del tiempo. Mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia. Es decir, los 7 mensajes de Apocalipsis 2 y 3 cubren periodos durante toda la historia de la iglesia cristiana.
Ahora sabemos que la Odisea es la iglesia del juicio. Y ustedes saben, dicen, ¿por qué razón, pastor, dice usted que la Odisea es la iglesia del juicio? La razón es muy sencilla. La palabra Laodicea, el nombre Laodicea, significa, ¿qué cosa? Significa el pueblo del juicio. Es decir, que la iglesia de Laodicea es el periodo cuando Dios está juzgando a los fieles, a los que profesan el nombre de Cristo Jesús. Y cuando concluya el mensaje que se da a Laodicea, ya no habrá tibios. Todos se habrán calentado o todos se habrán enfriado. Es decir, la iglesia de Laodicea es la iglesia del zarandeo. Cuando Cristo venga, no va a existir la iglesia de Laodicea. No va a haber tibios cuando Jesús venga. Todos serán calientes y recibirán el sello de Dios. Otros serán fríos y recibirán la marca de la bestia. La sierva del Señor en el libro Primeros Escritos, página 270, escribió lo siguiente en cuanto al mensaje a la iglesia de la Odisea. Es el mensaje del zarandeo. Cuando Jesús dice, te vomitaré de mi boca, es lo mismo que decir, te voy a zarandear. Noten esta cita. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. ¿Qué es lo que va a causar el zarandeo? El mensaje a la iglesia de Laodicea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Es decir, el mensaje a la Odisea va a causar que los tibios en la iglesia o se calienten o se enfríen, sencillamente. No habrá tibios cuando Jesús venga. Ahora, Jesús no tiene nada bueno que decir de la iglesia de la Odisea. Muchos de los fieles que pasaron por el chasco, los que pertenecieron a la iglesia de Filadelfia, después del chasco pensaban que la Odisea eran las demás iglesias, los que no habían pasado por esta experiencia. Pero la hermana White explicó claramente cuál es la iglesia de la Odisea. No es meramente el cristianismo en general, es especialmente la iglesia adventista del séptimo día. Y eso no debe llevarnos a enorgullecernos, hermanos y hermanas. No debemos decir, nosotros somos de la Odisea, porque la Odisea es una iglesia tibia. Noten lo que dijo el Espíritu de Profecía, Mensajes Selectos, tomo 2, página 75. El mensaje a los laodicenses se aplica ¿a quiénes? A los adventistas del séptimo día, que han tenido gran luz y no han andado en ella. En otra cita, en el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 959, Elena White explicó, el mensaje a la iglesia de los laodicenses se aplica especialmente al pueblo de Dios hoy. Es un mensaje a los que profesan ser cristianos. Es decir, no es un mensaje para el mundo, para los paganos, para los ateos, para los que no creen en el Señor. No, para ellos no es el mensaje. Dice, el mensaje es para los que profesan ser cristianos y que han llegado a ser tanto como el mundo, que no se diferencian de él. Ahora, ustedes pueden leer el relato que encuentran en la página 153, para aquellas personas que tienen el manual, 153 hasta la mitad de la página 154. No voy a tomar tiempo para relatar esa historia. Solamente quiero decirles que el mensaje a la iglesia de la Odisea tiene gran poder para calentar a la iglesia. Tiene gran poder para traer reavivamiento y reforma. Y allí relato una experiencia que yo tuve hace muchos años en Colombia.
a donde prediqué un tema sobre este mensaje, causó un gran reavivamiento en la iglesia. La iglesia cambió drásticamente de una iglesia donde un grupo criticaba al otro grupo, y finalmente la iglesia experimentó la paz. Varias veces después de eso yo visité esa iglesia y la iglesia estaba unida, la iglesia estaba en paz, había amor en la congregación. Es decir, el mensaje a la iglesia de Laodicea, si se acepta, trae un gran reavivamiento y reforma, llena la iglesia de amor y trae unidad entre los hermanos. Ahora, los ministros debemos predicar este mensaje y, claro, aplicárnoslo a nosotros mismos también. Noten lo que dijo Elena White en una cita que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 284. Estamos en la página 154 del manual. Los ministros que predican la verdad presente no deben pasar por alto el solemne mensaje dirigido a los laodicenses. Y claro, yo estoy haciendo caso a lo que dice el Espíritu de Profecía. No debemos ignorar como pastores este mensaje. Sigue escribiendo. El testimonio del testigo fiel no es un mensaje suave. El Señor no nos dice, estás más o menos bien. Habéis soportado castigos y reproches que nunca merecisteis. Habéis sido innecesariamente desalentados por la severidad. No sois culpables de los males y pecados por los cuales se os reprendió. No es un mensaje blandito ni suave. Es el testimonio directo del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Podemos estar seguros de que el mensaje es confiable y exactamente lo que dice es la condición de la iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Porque según dice Apocalipsis, este mensaje lo entrega el amén. ¿Qué significa la palabra amén? Significa así sea o así es. Es decir, Jesús está diciendo lo que yo voy a decir, así es. Además de eso, se presenta a Jesús como el principio de la creación de Dios. Es decir, el que comenzó la creación de Dios. Ahora, si Él comenzó la creación de Dios, Él conoce todo en cuanto a su creación. Además se le llama el testigo fiel y verdadero. Y dice, yo conozco tus obras. Podemos estar seguros que el panorama que Jesús presenta es absolutamente correcto y cierto por el mensajero que entrega ese mensaje. Ahora vamos a diagnosticar la enfermedad de Laodicea. ¿Y Laodicea cuál iglesia es? ¿Cuál iglesia es Laodicea? La nuestra, la iglesia adventista del séptimo día. Cuando leemos el mensaje nos damos cuenta que Laodicea se ve a sí misma de una manera completamente distinta que Jesús. Laodicea se considera rica, lujosamente vestida, con visión 2020 y plenamente feliz. Pero Jesús dice, tú no eres rica, eres pobre. Tú no estás lujosamente vestida, tú estás desnuda. Tú no tienes visión 2020, tú estás ciega. Y tú no eres feliz, eres miserable. Laodicea tiene un problema muy grave, potencialmente mortífero, hermanos y hermanas. Su problema es que rehúsa reconocer que está enferma. ¿Cómo puede un médico ayudar a un enfermo si la persona no se considera enferma? Concerniente al autoengaño de Laodicea, Elena White escribió las siguientes palabras. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste ¿qué? Un autoengaño, hermanos y hermanas, en un triste engaño, aun cuando son sinceros en dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable ante Dios. No lo sabe, es ciega, considera que está bien. Cuando Jesús dice, todo
anda mal. Ahora, Elena White usó una expresión muy significativa que vamos ahora a desarrollar para describir a la iglesia de la Odisea. En la siguiente cita, Mensajes Selectos, tomo 1, página 418, ella escribió lo siguiente: han resistido a su gracia, han abusado de sus privilegios, han menospreciado sus oportunidades y se han conformado con hundirse en la satisfacción, en la lamentable ingratitud, el formalismo vacío y la insinceridad hipócrita. Qué descripción tan vívida. Y ahora viene la expresión clave. Con orgullo, ¿qué? No olviden eso. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se caracteriza por ser, ¿qué? Farisaica. Con orgullo farisaico han alardeado de sí mismos hasta que se ha dicho de ellos: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El problema con la Odisea es que la Odisea es tibia. El agua tibia es la combinación de agua caliente y de agua fría. Es decir, la Odisea tiene algo caliente y tiene algo frío. Y el resultado es tibio. Hablemos en primer lugar del elemento caliente de la Odisea. ¿Qué tiene la Odisea caliente? Tiene lo mismo que tenía la higuera estéril en los días de Cristo. ¿Qué tenía la higuera? Frondosas y lindas, ¿qué? Hojas, pero carecía de ¿qué? Carecía de fruto. Es decir, la higuera era tibia. Tenía hojas calientes, por así decirlo, pero tenía fruto frío. ¿Qué tiene la iglesia de la Odisea? La iglesia de la Odisea tiene un rico patrimonio denominacional. Tenemos fundadores tales como Guillermo Miller, José Bates, Jaime y Elena White, J.N. Loughborough, J.N. Andrews, entre otros. Tenemos un patrimonio denominacional sin par. Tenemos elevados principios de la salud y grandes instituciones médicas en todo el mundo. Tenemos escuelas y colegios en el mundo, más que cualquier otra denominación protestante. Trabajamos en 200 países del mundo y se bautizan miles de personas cada día. Tenemos docenas de casas publicadoras que esparcen la literatura como las hojas del otoño. Tenemos un sistema de organización eclesiástica y pólizas financieras que benefician a la obra en todo el mundo. Tenemos 28 doctrinas fundamentales que tienen un sólido fundamento bíblico. Todas las doctrinas compaginan perfectamente como los eslabones de una cadena. Nuestros miembros, la mayoría por lo menos, tienen un estilo de vida peculiar. No fuman, ni beben, ni se visten inmodestamente, no comen carne de puerco ni camarones, diezman sus entradas, asisten a la iglesia los sábados, no bailan, no van al cine. Se consideran a sí mismos como un pueblo peculiar, apartado del mundo. En su exterior, la Odisea aparenta estar bien. Toda la apariencia de la piedad está allí para que el mundo la contemple. La iglesia funciona como una máquina bien aceitada. Ese es el aspecto caliente de la Odisea. Pero la Odisea tiene otro aspecto tibio, otro aspecto frío, que el resultado es caliente y frío, tibio. ¿Qué tiene la Odisea? Que es frío. El problema de la Odisea no es con su exterior. El problema de la Odisea es con su interior. El problema de la Odisea no es su conducta, sino las motivaciones que llevan a esa conducta. La sierva del Señor escribió en un libro que se llama Manuscript Releases, tomo 18, página 39 y 40, lo siguiente: hay esperanza para nuestras iglesias hoy.
si tan solo le hacen caso al mensaje dado a los laodicenses. Se reúnen sábado tras sábado y cantan con esfuerzo los himnos asignados, pero no salen de dónde. Los himnos no salen del corazón. El gozo de Cristo en el corazón hará que nuestros himnos salgan de labios cálidos e inspirados y de corazones llenos de gratitud. El problema de la Odisea es la hipocresía. Le pone al mundo una buena cara, pero por dentro es otra cosa distinta. La sierva del Señor dice que la iglesia de la Odisea ocupa una posición de seguridad carnal. En el tomo 3 de Testimonios para la Iglesia, página 279, Elena White escribió: en el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están confiados en sí mismos. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. La hermana White dice que el carácter de los laodicenses es un carácter lleno de parches. Es decir, no es un nuevo manto, sino se ponen parches en la vestidura. Noten esta cita, nuestra elevada vocación, página 344. El Señor no anima a nadie a pensar que Él aceptará una religión ¿de qué? De remiendos. Tal religión no tiene valor ante su vista. Al principio puede parecer que hay algo de yo y algo de Cristo, pero pronto se verá que no hay nada de Cristo. Los remiendos del egoísmo aumentan hasta que todo el vestido queda cubierto de ellos. La hermana White dice que la iglesia de la Odisea tiene miembros que son casi cristianos. Noten en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 89, ella escribió: casi cristianos, aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero no totalmente salvos, significa ser no casi, sino totalmente ¿qué? Totalmente perdidos. La hermana White dice que los laodicenses son cristianos a medias. Noten en el libro Nuestra elevada vocación, página 350, los cristianos a medias son los tibios. No son ni buenos cristianos ni son buenos mundanos. Los cristianos a medias son peores que los infieles, porque sus palabras engañosas y su posición indecisa, es decir, su posición neutral, hacen que muchos se descarríen. El infiel muestra sus colores, ¿sí o no? El que no profesa la religión, él muestra cómo es. Bebe y fuma y trasnocha y es mujeriego y vive en fiestas. Muestra en realidad lo que es. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a ambos grupos. No es un buen mundano ni tampoco un buen cristiano. Satanás lo emplea para realizar una obra que ningún otro puede hacer. ¿Cómo les parece el diagnóstico de la enfermedad? Un poco deprimente, ¿verdad que sí? La hermana White dice que la iglesia de la Odisea es una iglesia insípida. Yo pregunto, ¿qué significa la palabra insípido? Algo sin sabor, como comer comida sin sal. Ella dice, así es la Odisea. Noten la siguiente cita, el comentario bíblico, tomo 7, página 962. El mensaje a la iglesia de la Odisea se aplica decididamente a aquellos cuya experiencia religiosa es insípida, quienes no presentan un testimonio diáfano en favor de la verdad. Es decir, la Odisea le pone al mundo una buena apariencia externa, pero en realidad son actores. Son como manzanas que se cuelgan en un árbol con hilos. Permítame ilustrar eso. Supongamos que alguien tiene un árbol de aguacate, pero en 10 años el árbol nunca ha producido un aguacate.
Y es un poco deprimente porque los vecinos ven ese lindo árbol lleno de hojas y en ningún año tiene un solo aguacate. Así que el dueño del árbol dice, yo sé lo que yo voy a hacer. Va al almacén y compra 500 aguacates. Vuelve a la casa y de noche, toda la noche, le pone hilos a los aguacates y los cuelga en el árbol. La próxima mañana, los vecinos se levantan y dicen, ¡milagro! De la noche a la mañana, el árbol produjo aguacates. Son frutos colgados artificialmente. No vienen por la naturaleza del árbol. Es decir, los laodicenses le cuelgan frutos, buenas obras al árbol, pero no sale de la naturaleza del árbol, no sale del corazón. Los laodicenses intelectualmente son cristianos, pero la verdad no ha penetrado al corazón. Por eso, en la iglesia de Laodicea, Cristo está fuera del corazón, tocando para que se le deje entrar. El problema es un problema del corazón. Ahora vamos a dar varias ilustraciones de cuál es el problema. Ustedes recuerdan que Elena White dijo que la iglesia de Laodicea es una iglesia farisaica. ¿Recuerdan eso? Así que tal vez sería bueno examinar la religión de los fariseos para saber cuál es la enfermedad de la cual sufre la iglesia de Laodicea. En Mateo 5 y el versículo 20, Jesús dijo algo en cuanto a la religión de los escribas y los fariseos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Pidió Jesús una justicia menor o mayor que la de los fariseos? No menor, sino mayor. Eso es un punto muy importante. Los fariseos tenían la justicia externa, pero no fluía del corazón. Jesús insta a la iglesia a tener una justicia interna que se manifiesta en la vida. Saulo de Tarso, quien fuera fariseo, sufría del problema laodicense antes de su conversión. Noten Filipenses 3 y el versículo 4 al 6. El apóstol Pablo declaró antes de su conversión, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Es decir, estoy rico. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la ley, la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Pueden oír el espíritu laodicense? Está describiendo su vida anterior. Yo pregunto, ¿era el apóstol Pablo un hombre muy moral antes de su conversión? ¿Hacía buenas obras y cumplía la ley externamente, aparentemente? Claro que sí. Él mismo lo dice. Dice en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿qué? Irreprensible, pero no salía ¿de dónde? Del corazón. En Mateo 5, el versículo 21 y 22, el Señor Jesucristo habló sobre lo que significa matar. Nosotros tal vez pensamos que matar significa sacar una pistola y meterle un tiro a una persona. Pero Jesús dijo que el acto de matar en realidad tiene una motivación interna. Note Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Cuando Jesús dijo eso, los fariseos se inflaron y dijeron, no, nosotros nunca hemos matado a nadie. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿a dónde comienza el enojo? En el corazón, y luego fructifica en la acción. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, el matar es más que una acción, es una motivación que se manifiesta en acción. Lo mismo sucede con el adulterio.
Los fariseos se jactaban de nunca haber cometido adulterio. Inclusive querían apedrear a una mujer que fue tomada en adulterio. Pero Jesús les dijo en Mateo 5, 27 y 28 algo muy interesante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y en ese momento los fariseos están diciendo, esos somos nosotros. Oh, pero no saben lo que les viene. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Dónde comienza el adulterio? ¿Dónde comienza la mala acción? En el corazón. No se puede restringir la acción sin el cambio del corazón. Mateo 23, 23 al 28, Jesús explicó cuál era el problema de los fariseos y por ende de la Odisea. El problema es que por fuera muy buenos, pero por dentro podridos. Noten lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, semillitas chiquitas, eran fieles en devolver el diezmo externamente. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Es decir, debemos diezmar, pero con el espíritu correcto, es lo que está diciendo. Luego en el versículo 24 Jesús sigue diciendo, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Saben lo que significa esa expresión de Jesús? ¿Saben lo que hacían los fariseos? Los fariseos colaban el agua por si acaso tenía algún mosquito que era un animal inmundo, según la definición bíblica, para no tomarse el agua con el animal inmundo. Pero se tragaban el camello, tremendo animal, que también era inmundo. Ahora sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, fíjense qué interesante, ciego, la Odisea ciega. Fariseo ciego, limpia primero lo de dónde, lo de adentro del vaso y del plato, para que también ¿qué? Lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Están captando el cuadro? En Marcos 7, versículo 6, el Señor Jesucristo expresó el problema de la Odisea. Respondiendo, Él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo ¿de qué? De labios me honra. ¿Y dónde está el problema? Mas su corazón lejos está de mí. El problema de la Odisea es un problema del corazón. Ahora, no me entiendan mal. Las acciones son importantes. Debemos diezmar y debemos guardar el sábado y no debemos comer carne de puerco, etcétera, etcétera. Pero no para tratar de ganar méritos con Dios y para hacer pensar a la gente que somos mejores que los demás, sino porque nos sale del corazón, porque amamos a Jesús. No necesitamos menos obras, sino más obras, pero con la motivación interna del corazón. Tenemos la historia del joven rico, Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, este era un fariseo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El joven quiere vida eterna. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando Jesús dijo eso, el joven rico se alegró. Dijo, guarda los mandamientos. Si yo estoy haciendo eso. Bueno, entonces le dice a Jesús, dime cuáles, porque quiere estar seguro de que son los 10. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles?
Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Notaron que Jesús sacó un mandamiento y metió otro en lugar del que sacó? No citó el mandamiento que dice no codiciarás. En lugar del mandamiento no codiciarás puso amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor al prójimo es lo contrario de la codicia. Versículo 20. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, yo soy un cumplidor de la ley, dice él. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Decía guardar la ley, pero no tenía amor. Y la observancia de la ley sin amor es legalismo. Ustedes conocen la historia del fariseo y el publicano. Ilustra el problema de la Odisea. El fariseo es la Odisea. Y el publicano es el que se ha calentado, el que ha aceptado el mensaje. Dice en Lucas 18 y el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Imagínense, estaba orando con él mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. El fariseo siempre se compara con los demás. El fariseo dice, ve, yo vivo en el campo, pero aquellos no. Yo no como carne, pero ellos sí. Ahora, no estoy diciendo que no debemos ir al campo y que no debemos tener una dieta consecuente, no estoy diciendo eso. Pero el fariseo lo que hace es criticar a los demás y compararse a él con los demás, no con la santidad de Dios. Así que dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo. ¿Ven el espíritu laodicense? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Recuerdan los obreros de la viña que salieron a diferentes horas a trabajar en la viña? Algunos a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3, otros a las 5, y trabajaron los de las 5 solo 1 hora. Y el dueño de la viña le pagó a todos por igual. Los fariseos eran los que habían trabajado primero. Dicen, nosotros trabajamos más y por lo tanto merecemos más. Ese es el espíritu del fariseo. Sirve a Dios para ganar algo, para ganar favor con Dios, no porque le sale del corazón. ¿Recuerdan la historia del hijo mayor en la historia del hijo pródigo? Saben que a veces nos enfatizamos tanto al hijo menor que nos olvidamos que la parábola fue dada en gran medida por Jesús para hablarnos sobre el hijo mayor. Vamos a leer Lucas 15, 28 al 32. El joven regresa a la casa oliendo a puerco, con la ropa toda sucia, en harapos, y el padre va y lo abraza, y entonces proclama una fiesta, mata al buey engordado, mejor dicho, está contento de que regresó su hijo. Pero ahora el hijo mayor oye que hay una fiesta en la casa y llama a un siervo y le dice, ¿qué está pasando en la casa? Y dice, tú no has oído, tu hermano ese sinvergüenza, que fue por ahí y gastó todo lo que el padre le dio, ha regresado a la casa y tu papá está tan contento que organizó una fiesta. Ahora fíjense cómo reaccionó el hijo mayor, el fariseo, el laodicense. Entonces se enojó y no quería entrar porque el papá le dijo, entra. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás.
Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, me dice que no dice mi hermano, cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo mayor era el laodicense, el hijo mayor era el fariseo. Servía a su padre como un siervo y no como un hijo. Sí obedecía todo lo que decía el padre, pero con la motivación equivocada. En Mateo 6, 1 al 6, encontramos una descripción clara de lo que hacían los fariseos y por qué lo hacían. Dice en el versículo 1, Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Para qué? Para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas ¿qué? Estoy dando limosnas, véanlo todos. Cuando pues des limosnas, no hagas tocar la trompeta delante de ti. ¿Cómo hacen quiénes? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Con qué propósito? ¿Para hacer qué? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Claro, la recompensa es la alabanza que le da a la gente. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará ¿en qué? En público. Ahora escuchen esto. Es pasmante, mis hermanos y hermanas, pensar que Jesús fue crucificado por un grupo de personas que guardaban el sábado, diezmaban, no comían carne de puerco y ayunaban 2 veces por semana. ¿Están captando el punto? Porque todo lo hacían con la motivación equivocada. Estamos en la página 162. El problema con la Odisea no radica en los pecados, sino el pecado. Pecados son acciones, el pecado es lo que está en el corazón. Es decir, la Odisea oculta el pecado interno por medio de obras externas. De nada vale eliminar acciones pecaminosas sin destruir la raíz que lleva a esas acciones pecaminosas. De nada vale pegarle frutos a un árbol para que se vea bonito el árbol, porque los frutos no salen de la naturaleza del árbol. Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes? Cuando yo era niño a veces decía una mala palabra en la escuela y los maestros le contaban a mis padres. Y mi mamá tenía una costumbre, y era cuando yo decía una mala palabra, me lavaba la boca con jabón. Y un día, mientras me estaba saboreando el jabón, miré a mi mamá y le dije: oye, mamá, estás haciéndolo equivocadamente. Le dije: porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tiene que hacer es lavarme el corazón para que la boca esté limpia. Porque Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. De nada vale limpiar el caudal de un río si el manantial está mandando suciedad. Si queremos cambiar nuestra conducta, tenemos que ir a la raíz, el corazón. Los pecados del corazón son el orgullo, la codicia, la envidia, el odio, la autosuficiencia. Esos son los pecados del corazón. Y hay que desarraigar la raíz para que las acciones sean aceptables ante Dios.
No hay que obligarle a un árbol de mangos que produzca mangos. Producirá mangos por naturaleza, por ser un árbol de mangos. Muchos miembros de la iglesia de la Odisea tienen la verdad en el intelecto, sabemos las doctrinas, las enseñanzas, pero no han alcanzado esas cosas el corazón. Y por eso en la iglesia de la Odisea, el Señor Jesucristo está ¿dónde? El Señor Jesucristo está fuera del corazón, tocando para que se le deje entrar. El corazón está frío, el corazón de la Odisea frío, aunque las obras parecen ser calientes. Lo que más necesita la iglesia de la Odisea, hermanos y hermanas, es un cambio del corazón. Un cambio de motivación, de lo que motiva nuestras acciones. En esta cita, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 346, Elena White escribió: se descubrirá que muchos actos que pasan ¿por qué? Por buenas obras, aún actos de benevolencia, cuando se los investiga con cuidado, son impulsados ¿por qué? Por motivos equivocados. Muchos reciben aplausos por virtudes que no poseen. El investigador de los corazones inspecciona ¿qué cosa? Los motivos. Y a menudo los hechos que son muy aplaudidos por los hombres son registrados por él como procedente de motivos egoístas y baja hipocresía. Cada acto de nuestra vida, sea excelente y digno de alabanza, o sea merecedor de censura, es juzgado por el investigador de los corazones de acuerdo con los motivos que lo impulsan. Ahora yo pregunto algo. A veces hacemos algo con una buena motivación y nos sale malo. Y el resultado nos sale mal. Sí. Por ejemplo, un ejemplo clásico. Si yo recojo un matero donde mi esposa tiene una linda planta de flores, tengo la motivación, lo voy a transferir de un lugar a otro y se me cae y se rompe. ¡Wow! Mira, rompió el matero. El resultado fue malo, pero la motivación fue ¿qué? Buena. Yo pregunto, ¿algunas cosas que parecen ser buenas en realidad son malas? Por ejemplo, un filántropo que construye un hospital bien grande, pero lo edifica con el fin de que el nombre de él esté allí para que todo el mundo, mira qué filántropo es ese. Ahora fíjense lo que sigue diciendo en las siguientes citas del Espíritu Profecía. El motivo, es el motivo, lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. La siguiente cita: cada acto deriva su valor del motivo que ¿qué? Del motivo que lo produjo. Otra cita: todo curso de acción tiene un doble carácter e importancia. ¿Es virtuoso o malo el curso de acción? ¿Correcto o incorrecto? ¿De acuerdo con qué? Con el motivo que lo impele. La siguiente cita: no es la grandeza de la obra, sino el amor con que se hace, el motivo tras la acción, lo que determina su valor. La última cita es esta: la pureza de corazón, la pureza de los motivos, puede aún caracterizar a los que sirven a Dios a medias y que luchan por servir a Dios y el dinero. Es decir, Jesús no está pidiendo que tengamos menos obras, que seamos menos fieles. Jesús no nos está diciendo, ya no tienes que diezmar, ya no tienes que guardar el sábado, ya no tienes que dejar de comer ciertas cosas. No. Jesús está diciendo que todo eso se debe hacer, pero con la motivación correcta. No para ganar el favor de Dios, no para que otros digan cuán grandes e importantes somos, sino porque sale del corazón por amor a Jesús. En otras palabras, ¿qué necesita la iglesia de la Odisea? Nuestro último versículo es el que tenemos en Ezequiel 36, 26 y 27. Muy importantes estos versículos.
Dios da una linda promesa aquí. ¿Saben algo antes de leer estos versículos? Dios es el gran cardiólogo celestial. Pero Dios no mete marcapaso. Dios no hace bypass. Dios no cambia válvulas. Dios no hace angioplastia. La única clase de cirugía que hace el cirujano celestial, el cardiólogo celestial, son trasplantes. Porque de nada vale mejorar un corazón. Dios dice, no, te saco el malo y te pongo el bueno. Y vas a ser más fiel que nunca, pero pon la motivación correcta. Aquí promete Dios, os daré, ¿qué cosa? Corazón nuevo. Y pondré espíritu, ¿qué? Nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? El corazón de piedra. Y os daré un corazón de ¿qué? Un corazón de carne. Un corazón a donde Dios puede escribir su ley. Y entonces cuando la ley está en el corazón, nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Noten el siguiente versículo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora viene una parte clave. Cuando Dios hace el trasplante del corazón, ¿vamos a ser menos fieles? ¿Vamos a producir menos obras? No. Acaba de decir Dios aquí, acaba de decir, va a sacar el corazón de piedra, va a dar un corazón de carne. Luego dice, pone dentro de nosotros su espíritu. Y entonces note lo que dice. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios no exige menos obras. Dios exige una justicia mayor que la justicia del fariseo. Mejores obras, mayores obras, más obras, pero con la motivación correcta, con un nuevo corazón que no procura ganar el favor de Dios, sino un corazón de amor de donde fluye naturalmente las obras, porque amamos de todo corazón a nuestro querido Dios. ¿Entendieron la enfermedad de la Odisea? Ahora tenemos que hablar esta tarde de los remedios. Oro afinado en fuego, vestiduras blancas, colirio para ungir los ojos. Y cuando aplicamos esos remedios, hermanos y hermanas, habrá una iglesia viva, una iglesia ferviente, una iglesia reavivada que cumplirá los propósitos de Dios en este mundo.